Hola, soy Esaú del grupo 03I 121 y esta es mi práctica de materiales en ingeniería que está a cargo de la docente Alejandra Vadillo Flores. El día de hoy hablaremos de las pruebas de laboratorio de las propiedades de los materiales. Bueno, aquí tenemos un diagrama de flujo. Esta práctica se va a utilizar mucho este diagrama en las pruebas de laboratorio porque nos ayuda a tomar decisiones y a leer los datos de manera más clara y concisa, es decir, se llama diagrama de flujo de datos. En programación este tipo de diagrama nos ayuda para hacer un algoritmo de los procesos. En este caso nos servirá mucho para ir enumerando desde el paso número 1 hasta el último paso o bien ordenar la información de forma correcta y que esté en relación. Ok, principalmente aquí tenemos el inicio. Nuestro inicio aquí nos muestra pedir pieza. Las piezas que tenemos para este diagrama es pantalla, base y botones. Si escogemos nuestra pieza, si es cualquiera de las tres. El primer caso es la pantalla. Su componente es el cristal, tipo de material químico, proceso fusión. El vidrio se obtiene de una mezcla de arena sílica o arcílica con óxidos metálicos secos y pulverizados. Nuestro segundo caso, que es la base, tenemos de componente el plástico. Tipo de material químico, proceso, solidificación. Se hace sólido por medio de fundir su plástico y luego de un proceso hacer la pieza. En caso 3 tenemos como componente también el plástico porque son de los botones. Tipo de material térmico y eléctrico y magnético, por así decirlo, es de los dos, pero es más eléctrico y magnético. Por medio de la conductividad eléctrica funciona el botón. Aquí tenemos las propiedades magnéticas y eléctricas. ¿Cómo funcionan estas propiedades según nuestra prueba de laboratorio? Este tipo de material lo podemos leer así. En hierro, níquel y es magnético. Son materiales magnéticos. Acá tenemos el if else if que nos ayudará a tomar decisión sí, no y sí, no, fin. Ferromagnético, sí. ¿Es ferromagnético? Sí. Si el material está conformado por dominios magnéticos y estos a su vez por dipolos, creando monodominios y puede ser eléctrico. En la prueba, si colocamos una barra con un imán, atrae la barra de la lámina, aunque se quite y puede ser hierro o níquel. Si no es eso, puede ser paramagnético. Claro, sí. Los dominios crecen bajo la alineación de los dipolos con presencia del campo y vuelven a su estado original. La lámina paramagnética no haga con otra. O en este caso, no se atraiga con otra lámina magnética y vuelva a su estado original que no tiene magnetismo. Y si no es eso, es diamagnético. Claro, es diamagnético sí. Las líneas de campo que no penetran es el material. Y si no es ninguna de estas, damos fin a nuestro diagrama y a nuestra explicación. Aquí tenemos el diagrama de flujo de los materiales u propiedades químicas. Tenemos como variables solubilidad, estabilidad y combustión. ¿De qué trata la solubilidad? Aquí como lo dice, es la capacidad de una sustancia en otra llamada disolvente. Solo si se cumple esa norma o esa regla, se pudiera decir que estamos hablando de una solubilidad. Ejemplo de ello, ¿cómo se hace una prueba en ello? Cuando vamos a mezclar sustancias en química. Si la mezcla es soluble, se va a disolver con la otra mezcla, o sea que se va a hacer una mezcla que no tenga nada separado, por así decirlo. En este caso, el aceite no es soluble en agua, ahí ya no se puede hablar de una solubilidad. En otros casos puede decirse que el aromatizante con el agua sí, porque se hace soluble y forma que el aromatizante tenga más intensidad su aroma gracias al H2O, que es el agua. Cuando hablamos de estabilidad,
La estabilidad termodinámica ocurre cuando un sistema en su estado de menor energía o equilibrio químico en su entorno. ¿Cómo lo aplicamos esto? En particular, la durabilidad es mantenida en presencia de aire, humedad o calor y bajo las condiciones esperadas de aplicación, por lo que se dice que el material es inestable si se corroe, descompone, polimeriza, quema o explota bajo condiciones anticipadas de uso o condiciones ambientales normales. Es decir, que si por así decirlo, un ejemplo, nuestro material es inestable, las pilas. Podemos comprobarlo con las pilas. Si nuestra pila no tiene esa estabilidad conforme a lo que se podría decir la carga, esta puede o no funcionar bien o hasta puede llegar a explotar. Y ahí hablamos de una inestabilidad en el material. En este caso, si el material es estable, pues no va a ser nada, sino va a ser un buen funcionamiento de ello. Hablamos de combustión. Aquí dice que se cumple solo si toda reacción química relativamente rápida de carácter notable se hace a través de... ¿Cómo se hace esto? Se raspa contra una superficie rugosa, se calienta por la fricción y desencadena una combustión rápida. Ahora bien, en este caso podemos tener lo que puede ser el motor del carro. El motor del carro. ¿Qué pasa cuando arrancas tu carro? Obviamente pasa que el motor empieza a calentarse, por lo que genera una fricción con sus componentes y desencadena energía, es decir, la combustión, y hace que funcionen los carros. Hoy hablaremos de las térmicas. En este caso, tenemos como variables resistividad, fusibilidad y soldabilidad. Se puede saber que es resistividad solo si se opone al paso de calor. Es lo contrario a la conductividad. Un ejemplo de ello y una prueba de laboratorio podría ser cuando eh, estamos haciendo o se hace fuego en la azotea. Un ejemplo. Em, Mientras no pase a los límites de las ventanas. Podría decirse que con un pedazo de cemento grande o arduino podemos prenderle fuego y poner nuestra mano del otro lado y no sentiríamos nada. Este tipo de material opone el paso de calor. Ahora bien, tenemos la fusibilidad y estas se cumple solo si tiene la capacidad de un material para fundirse. En este caso, el plástico o cuando vamos a soldar con autógena, ¿no? En este caso, cuando pones eh, la autógena a funcionar, sale el fuego y vas derritiendo o vas fundiendo el cobre para poder hacer los puntos en e ir uniendo esto, ¿no? O tapar algún defecto que se pudiera decir. Y si no pasa esto, es que estamos hablando de una soldabilidad. Solo si tiene la capacidad de un material para soldarse. Un ejemplo que podríamos usar para la soldabilidad es el siguiente que te voy a mencionar. Cuando soldamos un material como los aceros inoxidables, aluminio o níquel, pero debemos de saber solo si se pueden soldar, porque no todos los materiales se pueden soldar. Para eso podemos soldar una pieza de níquel y todo va a funcionar, siempre y cuando hagamos bien la soldada y sea el tipo de soldadura con la que se pueda manejar, porque también tenemos que ver el tipo de soldadura y todo eso. Ahora le tocó el turno a las propiedades mecánicas. Como variables tenemos que son las estáticas, la plasticidad y la elasticidad. Las estáticas solo si sus cargas o fuerzas que actúan constantemente van creciendo poco a poco. Como ejemplo de ello,
O prueba de laboratorio tenemos un coche parado en un puente, pues ejerce una cantidad de fuerza considerable en la superficie entre el coche y el puente. Sin embargo, esta fuerza no causa ningún cambio en el estado, posición o forma del puente del coche, por lo tanto, la suma de las fuerzas es cero. Pero si no hablamos de ello, entonces estamos hablando de elasticidad. Esta se cumple solo si son materiales que vuelven a su estado inicial. Un ejemplo de ello, y prueba de laboratorio, es el slime, que podría decirse que tú lo estiras, pero cuando lo vuelves a moldear, vuelve a recuperar su figura natural, es decir, tiene elasticidad. También lo vemos en la película Los Increíbles con Elastic Girl, pero ese es otro tipo de elasticidad. También hablamos de elasticidad cuando hablamos de aquellos plásticos que se vuelven a reconstruir o hules que se vuelven a reconstruir a pesar de la deformación y vuelven a su estado original. Si esto no cumple con ello, pues entonces estamos hablando de plasticidad, que es la capacidad de un material por deformarse. La plasticidad es un comportamiento mecánico característico de ciertos materiales anelásticos consistente en la capacidad de deformarse permanente e irreversiblemente cuando se encuentra sometido a tensiones por encima de su rango elástico, es decir, por encima de su límite elástico. Podríamos poner de ejemplo cuando, otra vez con el slime, cuando sobrepasa sus límites, ha pasado que se llega a romper el slime porque su elasticidad ya no dio para más y ya no puede más y perdió esa elasticidad y ya se deforma solito y ya no tiene esa capacidad para unirse porque su elasticidad pasó de los límites. Eso pasa cuando lo utilizas mucho. Esa puede ser nuestra prueba de laboratorio. Y con esto terminamos. Muchas gracias por su atención y por ver las propiedades de los materiales y sus pruebas de laboratorio.